Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 49. América Latina tuvo pronto sus constituciones burguesas, muy barnizadas de liberalismo, pero no tuvo, en cambio, una burguesía creadora, al estilo europeo o norteamericano, que se propusiera como misión histórica el desarrollo de un capitalismo nacional pujante. Las burguesías de estas tierras habían nacido como simples instrumentos del capitalismo internacional, prósperas piezas del engranaje mundial que sangraba a las colinas y a las semicolonias. Los burgueses de mostrador, usureros y comerciantes que acapararon el poder político no tenían el menor interés en impulsar el ascenso de las manufacturas locales. Muertas en el huevo, cuando el libre cambio abrió las puertas a la avalancha de las mercancías británicas. Sus socios, los dueños de la tierra, no estaban por su parte interesados en resolver la cuestión agraria, sino a la medida de sus propias conveniencias. El latifundio se consolidó sobre el despojo, todo a lo largo del siglo XIX. La reforma agraria fue, en la región, una bandera temprana. Frustración económica, frustración social, frustración nacional. Una historia de traiciones sucedió a la independencia y América Latina, desgarrada por sus nuevas fronteras, continuó condenada al monocultivo y a la dependencia. En 1824, Simón Bolívar dictó el decreto de Trujillo para proteger a los indios del Perú y reordenar allí el sistema de la oportunidad agraria. Sus disposiciones legales no hirieron en absoluto los privilegios de la oligarquía peruana, que permanecieron intactos pese a los buenos propósitos del Libertador, y los indios continuaron tan explotados como siempre. En México, Hidalgo y Morelos habían caído derrotados tiempo antes y transcurría un siglo antes de que rebotaran los frutos de su prédica por la emancipación de los humildes y la reconquista de las tierras usurpadas. Al sur, José Artigas encarnó la revolución agraria. Este caudillo, con tanta hazaña calumniado y tan desfigurado por la historia oficial, encabezó a las masas populares de los territorios que hoy ocupan Uruguay y las provincias argentinas de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Córdoba, en el ciclo heroico de 1811 a 1820. Artigas quiso echar las bases económicas, sociales y políticas de una patria grande en los límites del antiguo virreinato de Río de la Plata, y fue el más importante y lúcido de los jefes federales que pelearon contra el centralismo aniquilador del puerto de Buenos Aires. Luchó contra los españoles y los portugueses, y finalmente sus fuerzas fueron trituradas por el juego de pinza de Río de Janeiro y Buenos Aires, instrumentos del Imperio Británico, y por oligarquía que, fiel a su estilo, los traicionó no bien, se sintió, a su vez, traicionada por el programa de reivindicaciones sociales del caudillo. Seguían Artigas, lanza en mano, los patriotas. En su mayoría eran paisanos pobres, gauchos montareses, indios que recuperaban en la lucha del sentido de la dignidad, esclavos que ganaban la libertad, incorporándose al ejército de la independencia. La revolución de los jinetes pastores incendiaba la pradera.
la traición de Buenos Aires, que dejó en manos del poder español y las tropas portuguesas en 1811 el territorio que hoy ocupa el Uruguay, provocó el éxodo masivo de la población hacia el norte. El pueblo en armas se hizo pueblo en marcha. Hombres y mujeres, viejos y niños, lo abandonaban todo tras las huellas del caudillo, en una caravana de peregrinos sin fin. En el norte, sobre el río Uruguay, acampó Artigas, con las caballadas y las carretas, y en el norte establecería, poco tiempo después, su gobierno. En 1815, Artigas controlaba vastas comarcas desde su campamento de purificación en Paysandú. ¿Qué les parece que vi? Narraba un viejo inglés, el excelentísimo señor protector de la mitad del Nuevo Mundo. Estaba sentado en una cabeza de buey junto a un fogón encendido en el suelo fangoso de su rancho, comiendo carne del asador y bebiendo ginebra en un cuerno de vaca. Lo rodeaba una docena de oficiales andrajosos. De todas partes llegaban al galope soldados, edecanes y exploradores, paseándose con las manos en la espalda. Artigas dictaba los decretos revolucionarios de su gobierno. 2 secretarios, no existía el papel carbón, tomaban nota. Así nació la primera reforma agraria de América Latina, que se aplicaría durante un año en la provincia oriental, hoy Uruguay, y que sería hecha trizas por una nueva invasión portuguesa, cuando la oligarquía abriera las puertas de Montevideo al general Lecor y lo saludaran como a un libertador, y lo condujeran bajo el palio a un solemne Te Deum, honor al invasor, ante los altares de la catedral. Anteriormente, Artigas había promulgado también un reglamento aduanero que gravaba con un fuerte impuesto a la importación de mercaderías extranjeras competitivas de las manufacturas y artesanías de tierra adentro, de considerable desarrollo en algunas regiones hoy argentinas comprendidas en los dominios del caudillo, a la par que liberaba la importación de los bienes de producción necesarios al desarrollo económico y adjudicaba un gravamen insignificante a los artículos americanos, como la hierba y el tabaco de Paraguay. Los sepultureros de la Revolución también enterrarían el reglamento aduanero. El Código Agrario de 1815, Tierra libre, hombres libre, fue la más avanzada y gloriosa constitución de cuantas llegarían a conocer los uruguayos. Las ideas de Campomanes y Jovellanos en el ciclo reformista de Carlos III influyeron sin duda sobre el reglamento de Artigas. Pero este surgió en definitiva como una respuesta revolucionaria a la necesidad nacional de recuperar la economía y de justicia social. Se decretaba la expropiación y el reparto de tierras de los malos europeos y peores americanos, emigrados a raíz de la revolución y no indultados por ella. Se decomisaba la tierra de los enemigos sin indemnización alguna y a los enemigos pertenecía, dato importante, la inmensa mayoría de los latifundios. Los hijos no pagaban la culpa de los padres. El reglamento les ofrecía lo mismo que a los patriotas pobres.